El libro de Ruth, un viaje de fe. No te estás concentrando. No puedo hacerlo, abuelo. Sé lo que se espera de mí. Solo soy un pastor. Escúchame. Te voy a contar una historia sobre esperanza, sobre confianza y sobre fe. Cuando no entendemos los planes de Dios. Era la época de los jueces. Las personas eran malas y todos hacían lo que les parecía. Cuando una gran hambruna azotó Israel, algunas familias decidieron escapar y empezar de cero en la tierra pagana de Moab. Pero pronto vieron que Moab no era el mejor lugar. Las cosechas se marchitaron y las personas sufrían porque no llovía. Te extraño. Un milagro sucedió anoche. Desperté con una canción en mi corazón. Una canción que solo Dios pudo poner en él. Una canción que me recordó a ti, Elimelech. Por mucho tiempo creí que no encontraría paz otra vez. Pero Dios me ha dado esa paz para sobrellevar tus recuerdos. Te amo, mi esposo. Dios, gracias por esa canción. Gracias por ese consuelo. Ahora te pido que le des ese consuelo a mi familia también. Nada crece en esta tierra. Mis hijos trabajan noche y día en el campo y aún así. Nada. También tenemos hambre, pero no nos rendiremos. Si sanaste mi corazón, sé que puedes sanar la tierra. Por favor, sana la tierra. ¿Cómo llegaste aquí? Gracias, Dios, por permitir que algo tan hermoso creciera en este lugar. ¡Noemí! ¡Ven rápido! ¡Es que Leon!
Espera, deja que lo abrace. Dios, esto debe ser un sueño. No es un sueño, madre. Este lugar maldijo a nuestra familia. Orma, ¿qué sucedió? Se desmayó y su cabeza golpeó contra el pozo. Había estado trabajando todo el día y la noche en el campo, sin nada que comer. Oh, Dios mío, ¿por qué dejaste que esto pasara? Nunca debimos venir a esta ciudad. Papá nunca debió sacarnos de Belén. Diez meses después. Se siente bien estar fuera otra vez. ¿Verdad que sí? A veces solo necesitas un cambio de aire para sobreponerte a los problemas. Esperaba que Orpha saliera con nosotras. Ya pasaron 10 meses desde que Kellyon murió. No logro hacer que salga de la casa. El duelo es diferente para todos. ¿Por qué devolviste eso? Me gustó, pero no tenemos dinero para eso. Tenemos suficiente, Ruth. Toma lo que quieras. No, no puedo. Ruth. Elige lo que más te guste. ¿Qué te parece esta? No importa lo que yo piense, es lo que te guste. Quiero uno. De acuerdo. Llévate, se combina bien con tus ojos. Alabados sean los dioses, Noemí. ¿Qué estás haciendo aquí? Pues bueno, creo que ambas necesitamos sonreír un poco. Bueno, una mujer en tu situación no debería salir a la ciudad. Si yo hubiera perdido a mi esposo y a mi hijo mayor, estaría en el templo pidiéndole a los dioses. Mi Dios no solo habita en el templo, Él vive en mi corazón. Escuché que tus cosechas fueron escasas este año. De verdad espero que a Malón no le pase nada malo. De lo contrario, ¿cómo piensas mantener a mi hija? Dios proveerá. Eso espero. Después de todo, no puedo imaginarla sola y abandonada en este mundo sin un esposo. Madre. Ven, la cena no se hará sola. Tal vez Dios la prepare. Tal vez deba ofrecer sacrificios a los dioses. Nuestros campos no prosperarán aunque sean lavados con sangre. Malón trabaja en el campo y nada crece. Pero mira los campos donde está Moloch. Moloch y ninguno de los otros dioses de Moab son la respuesta. Entonces, ¿por qué no has sido bendecida en esta tierra? Ya fui bendecida, porque mi hijo te encontró. Veré si Orpha necesita ayuda con la cena.
Ve adentro, madre. Terminaré pronto. Te ves débil. Tienes que descansar. Yo estoy bien, madre. El campo es el débil. Deja eso ahora. Dios se hará cargo. ¿Eso le dijiste a Kelion? Él se encargará de esto. Dios nunca nos dará más de lo que podamos soportar. Entonces, ¿dónde está? Trabajo duro y cuido a mi familia como lo hacía mi padre. ¿Qué más requiere Dios de nosotros para que nos bendiga? Todo lo que Él pide es nuestra confianza. Confianza. ¿Cómo confías cuando ni siquiera puedes ver quién te guía? ¿Qué tal si la gente de Moab tiene razón? ¿Qué tal si seguimos al Dios equivocado? No, Él es real, Malón. Nuestro Dios no es ese Dios del que hablas. Él es real. Malón, debes mantener tu fe. De verdad, creo que esta familia está maldita. Shh. ¿Quieres que nuestra madre te escuche? Noemí no es mi madre. Cuando murió Kelion, le dije que podía dejar de llamarme hija. Regresaré a vivir con mi familia. ¿Solo vas a dejarnos? ¿Ya olvidaste que tenemos obligaciones para con Noemí? Somos su familia. Yo ya no tengo obligaciones. Noemí y los israelitas no creen en lo mismo que nosotros. Por eso es que su familia está maldita. Noemí ha sido muy buena. Mis padres nunca debieron permitir eso. Fue un error casarme con una israelita. Noemí haría cualquier cosa por ti. Ruth. Me di cuenta que ya no quiero lo que ella tiene para ofrecerme. Porfa. Es nuestro deber cuidarla. Somos sus hijas por el matrimonio. No es solo lo correcto, es la costumbre, es la ley. No me menciones las leyes de Moab. No te veo ofreciendo sacrificios para apaciguar a los dioses. Lo que ella quiere es nuestro apoyo, no rituales. Mientras vivamos bajo su techo, no deberíamos ofrecer sacrificios. Entonces ya no viviré bajo su techo. Volveré a donde yo pertenezco. ¿No hay una parte de ti que cree en algo más allá de nuestros dioses? ¿Que hay algo mejor? ¿Dónde está Melán? Aún está trabajando. Tal vez puedas ir a hablar con él. Ven a comer con nosotras. Ruth, debo terminar esto. Malón, por favor. ¿Cuándo cambiarán las cosas para esta familia? Pronto. Es difícil por la temporada. ¿Cuándo se acabará esta temporada? Empiezo a pensar que tu pueblo tiene razón cuando dice que nuestra familia está siendo castigada. No creo que quienes matan a inocentes para complacer a los dioses tengan derecho a elegir a quién castigar. Ya no sé qué otra cosa debo hacer. Puedo ser doncella en el templo. No. No quiero que seas parte de eso. Yo tampoco. Pero quiero creer que todo saldrá bien. Suenas igual que mi madre. Ven conmigo.
El campo puede esperar, pero la cena no. ¿Por qué no me llevaste a mí? ¿Por qué soy la única que queda?
digo que no hubo un sacerdote en ese funeral. Con razón perdió a toda su familia. Los dioses están enfadados con ella. Orfa, ven aquí. Ven. Ella puede decirles todo sobre esa mujer. Ella era su otra nuera. Hola, Ver. Tus pobres padres deben estar angustiados como yo por haberte metido en esa familia. Lo único bueno de eso es que ni tú ni Ruth concibieron hijos. Algún día planeo volver a casarme. Pero claro que lo harás. ¿Pero 2 hijas estériles en una misma casa? Bueno, espero que Noemi aprenda de esto y trate de hacer las paces con los dioses. ¡Madre! Ruth. Tu esposo te dejó con las manos vacías. Y ninguna tiene hijos que las mantengan. Si eso no es una maldición, entonces, ¿qué es? Ya basta, madre. Ruth, mira, toma. Ve a comprar un poco de fruta. ¿Puedo hablar contigo, Beth? Por supuesto, Noemi. Ruth se quedó callada porque te respeta como su madre. Pero tú no eres mi madre y no permitiré que deshonres a mi familia ni a mi Dios con tus palabras. Así que si no tienes nada amable que decir, por favor, mejor cállate. Espero que tengan un día bendecido. Mi bebé. ¿Dónde estás? ¿Por qué permitiste que esto sucediera? Seguí a mi esposo aquí porque se suponía que debía hacerlo. Sabía que no debíamos venir. ¿Pero por qué te llevaste a mis hijos? Fue mi culpa. ¿Por qué te llevaste a mis bebés? Ay, no lo entiendo. Ayúdame. Ayúdame a ver esto. Madre. ¿Te encuentras bien? Sí, yo estoy bien. Yo iré en un minuto. Noemí, viuda de Elimelec, de la casa de Belén. Yo soy Caleb, un siervo de tu amiga Tani. Ella desea ofrecerte sus condolencias por la pérdida de tus hijos. Me habría enviado antes, pero no recibió la noticia sino hasta hace unos días. Dile cuánto le agradezco y que le deseo lo mejor. Haré lo que usted me dice. ¿Quieres entrar? Ya preparamos la comida. Oh, a mí me gustaría entrar, pero aún tengo camino por recorrer. Caleb, ¿cómo está Tani? Está bastante bien. La hambruna terminó. Dios nos ha liberado y ha sanado nuestra tierra. Esto es algo milagroso. Son noticias maravillosas. Dile que aprecio sus condolencias. Ve con Dios, Caleb. Gracias, Noemí. Lo haré. Gracias, Dios, por mostrar misericordia para tu pueblo, aun cuando no la merece. Entonces,
¿A esto le llamas una muestra de la misericordia de tu Dios? ¿Que la hambruna de Israel terminó? Así es, Ruth. Es una señal de gran misericordia. Orfa, ¿qué sucede? ¿Qué sucede, Orfa? ¿Qué pasa? Lo lamento tanto. Lamento cómo te trataron esas mujeres. Pero lo más importante, lamento mucho no quedarme contigo. Orfa, todo está bien. Tú no eres mi sirviente, no tienes que arrodillarte frente a mí. Tú has sido tan buena conmigo que no merezco recibir esto. Tienes un corazón maravilloso, Orfa. Un corazón maravilloso. No siempre te he demostrado amor, pero lo haré. Y prometo serte obediente por siempre. No necesitas prometerme nada, Orfa. Mi amor estará para ti siempre. Ahora, basta de arrepentimientos. Tengo hambre. Ven, siéntate a comer con nosotras. No puedo creer cómo actuó mi madre. Ruth, nunca te había visto tan enojada antes. Debiste ver tu rostro. Fue tan... Lo opuesto a hermoso. Dios, gracias por la comida. Bendice a mis dos hermosas hijas. Amén. Mañana me iré de aquí. Siento que Dios me dice que vuelva a casa. La hambruna en Israel terminó. Y yo iré a casa para encontrar paz. Estoy de acuerdo. Comenzar en un lugar nuevo. Oh, Ruth. Has hecho mucho más de lo que esperaba de ti. Cuando llegue a mi tierra, no servirán los lazos y las leyes que se hicieron aquí. No espero que vayas conmigo. Por supuesto que iré contigo. Ambas iremos contigo. No. Ustedes se quedarán, porque aquí hallarán consuelo. Y yo tengo que ir a Belén, a encontrar el mío. Somos una familia, y así es como nos iremos. No, Ruth, no dejaré Madre, que tú... necesitamos estar contigo. Cuéntanos cómo es Belén, Noemí. ¿Noemí? ¿Hay algo que te inquieta? No. Esto no es justo. No puedo hacer esto. Sí puedes hacerlo. Aquí estamos para ayudar. No. Yo no puedo hacer esto. Ya no me sigan, por favor. Vayan a casa con sus madres. No, yo no haré eso. Si vienen conmigo a Belén, no puedo prometerles nada. Yo estaré bien. Esta es mi carga, mía solamente. Yo estaré bien. Vuelvan con sus familias.
y empiecen de nuevo. ¡Madre! Ruth, ya no soy tu madre. Pero me has cuidado como ella nunca lo hizo. Ruth, yo te amo. Mírame. Mírame. No tengo nada más para darte. Mis hijos están muertos. No tendré más niños. Nadie que las mantenga. Y si por un milagro pudiera tener más hijos un día, que no lo creo. Cuando sea el tiempo de casarse, ¿los esperarían? Yo esperaré. Esperaré para siempre. No. Hablas de juventud. Y no voy a quitarles eso, Ruth. Tienen oportunidad de casarse aquí otra vez. Necesito regresar a Belén para buscar el favor de Dios porque sé que su mano está en contra mía. Yo voy a estar bien. Ya no tienes que cuidar más de mí. En verdad eres muy bondadosa. Lo que me han dado se quedará conmigo para siempre. ¡Orfa! Sé que es difícil. No puedo volver. Ruth nos está permitiendo seguir adelante. Pero está sola. Ella perdió todo. Ruth dijo que no necesitaba de tu ayuda, comprende. Dice no necesitar, pero yo pienso que sí quiere. Y aunque puede que no necesite mi ayuda, sí la necesita. No vivirá mucho tiempo si continúa por sí sola. Y tú tampoco si vas a una tierra extraña. Orfa, debo hacer lo que creo que es correcto. ¿Qué le voy a decir a Beth, tu madre? Dile que estoy con Noemí. Dile que ya no tengo las manos vacías. ¡Madre! ¡Espera! ¡Madre! No me obligues a regresar a Moab. Yo no voy a dejarte. Lo que quiero es seguirte. A donde vayas yo iré. A donde vivas yo viviré. Tu pueblo también será mi pueblo. Y tu Dios se convertirá en mi Dios. Ay, Ruth. Eres un verdadero regalo.
camino fue largo y agotó a las dos mujeres. Eran algo preciado por Dios. Ahora estaban sin un centavo al entrar a su nuevo hogar y presenciaron las maravillas de la abundancia en Israel. Hace mucho que no veía a alguien con tanto trigo. ¿Crees que tus campos rendirán igual que los de ellos? No. Cuando nos fuimos, no había quien los labrara. Ahora deben ser estériles. Lo que podemos hacer es ir al campo de otro hombre a espigar lo que quede. ¡Noemí! ¿En serio eres tú? ¡Has regresado! Oh, alabado sea Dios. Oh, Dani. Ella es mi hija Ruth. Bienvenida, Israel. Vean cómo vienen. Deben estar hambrientas. Vengan, las llevaré a su hogar. Compraremos algo de comida y les prepararé algo. Estoy muy feliz. Te ayudaré. La vamos a arreglar. Te he extrañado tanto. Oré por años para que un día volvieras. Ay, Noemí, cuando escuché de tu pérdida, me sentí devastada. Yo de inmediato llamé a un mensajero y le pedí que fuera a buscarte. Ay, come algo de pan, Noemí, por favor. No puedo imaginar por lo que has tenido que pasar. Necesitaba encontrarte para saber que no estuvieras pasando por eso sola. La veo, ya la vi. Es tu sonrisa, Noemí. Oh, anhelo escuchar de nuevo tu risa, Noemí. Esa hermosa risa tuya. Esta mujer tiene una risa que puede iluminar la noche más oscura. Noemí, bebe un poco de agua, por favor. ¡Ya basta! Deja de repetir mi nombre. Deja de llamarme Noemí. Significa agradable y estoy lejos de eso. Lo he perdido todo. Mi nombre debería ser Mara. Solo el vacío y la amargura pueden describir lo que estoy sintiendo en este momento. Pero ya estás en casa ahora. Y el Señor mostrará su favor sobre ti. Ahí vamos, Dani. Yo debería irme. Ay, Dani, perdón. No, estoy bien, tranquila. Solo me hace muy feliz que estés de vuelta. Y tú también, Ruth. Gracias.
Estamos en casa. Oh, por favor, Dios, muéstranos tu misericordia. Si no para mí, que sea para Ruth. Buenos días. ¿Te cambiaste? Mi vestido se rompió. Es tiempo. Hoy iré a los campos a espigar. No, Ruth. Creí que así le decías. Así es. Me refería a que ese es mi trabajo. No puedes hacer eso por mí. No. Tú quédate y limpia tu casa. Déjame hacer esto por ti. Está bien. Pero por favor, ten cuidado. ¿Es tu primer día? Sí. Es bastante fácil. Solo obsérvame y aprenderás. Soy Ruth, hija de Noemí. Soy Simeón, recolector de trigo. Miren todo ese trigo. Dios ha sido muy bueno con nosotros. Claro que sí. Acabo de terminar de inspeccionar los campos con buena cosecha y antes de lo previsto. Esas son noticias gloriosas. Bueno, ¿y qué debemos hacer? Señor, ¿qué quiere que hagamos ahora? ¿Qué? Vamos adelantados. Eso es bueno. ¿Se siente bien, señor? Seth. ¿Quién es esa mujer de allá? No tengo idea. No tengo tiempo de anotar el nombre de todos, no de los espigadores. Oye, ¿qué le pasa? No lo sé. Benjamín, ¿sabes el nombre de esa mujer? No, señor. Seth me tuvo cuidando el grano todo el día. Estuve muy ocupado. Señor, ¿por qué le interesa a esta mujer? Además, es extranjera. ¿Alguno de mis trabajadores sabrá el nombre de esa mujer? ¿Puedo hablar, señor? Por supuesto. Su nombre es Ruth. Ruth. Es hija de Noemí. Ha trabajado conmigo todo el día sin descanso. Si ya no me necesita, ¿puedo volver a mi trabajo? Sí, claro. Señor, hay que concentrarnos en el grano. Estoy cansado de que tú
cuestiones mis decisiones. Los libero de sus tareas. Pero, señor... Váyanse. Ahora mismo. Le reportaré esto a Neb. Dile a mi tío lo que quieras. Usted, señor. ¿Cuál es su nombre? Me llaman Simeón. Bueno, Simeón. Felicidades. Es el nuevo jefe de cosechadores. Parece que sabe más sobre mi campo que mis trabajadores. Muchas gracias, señor. Que Dios lo bendiga. Igualmente. ¿Es verdad que eres la hija de Noemí? Sí, señor. No tienes que llamarme señor, no soy tu dueño. Mi nombre es Boaz. Sí, señor. Es decir, Boaz. No quiero que trabajes en otros campos, solo en este. Tienes la libertad de hacer lo que necesites. Gracias. Debes saber que no soy parte de su pueblo. ¿Por qué es tan bueno conmigo? No veo a las personas como no son. Las veo como son. Sé que has venido aquí buscando protección bajo las alas de nuestro Señor. Oro para que Él me use para ese propósito. Gracias. Señor, quiero disculparme por lo que pasó hoy. Ve a comer y disfrútalo. Pero, ¿por qué no me despidió a mí? Eres buen aprendiz. Y a diferencia de otros, nunca cometes el mismo error 2 veces. Aún sigue ahí. Benjamín, mañana al ir a comer, quiero que le digas a Ruth que quiero que coma con nosotros. Sí, señor. Toma un trago. Se ve que tienes sed. Señor. ¿Qué? Me acaban de despedir. ¿Por qué? Porque Boaz se distrajo con una extranjera. ¿Quién es esa extranjera? No tengo idea. Una mujer de Moab. Es pariente de una tal Noemí. ¿Noemí regresó? ¿Qué es lo que quiere que haga? Yo me encargaré de eso. Eres leal con tu pueblo. Ruth, ¿ya comiste algo? No, señor. Prefiero esperar hasta terminar el trabajo. Bueno, termina después. Ven, come con nosotros. No, ven. Siéntate aquí, a mi lado. Es una granada. Ya debo volver a trabajar. Está oscureciendo. Y no he recogido lo suficiente. Oye, Ruth, espera. Antes de que te vayas, solo espera. Quiero que tomes esto. Quiero que le des esto a Noemí. Le dirás que esto es un regalo de Boaz. Gracias otra vez.
Benjamín, ¿cuánto espigó Ruth? No mucho. Quizás suficiente para un día o dos. Quiero que tomes unas fanegas, las sacudas y pongas unos granos para que los recoja. Si no le importa que pregunte, ¿por qué le da tanto cuando ella no pide nada? Solo sigo su ejemplo. Ruth, ¿cómo estuvo tu día? Fue bendecido. ¿Quién fue tan bueno para dejarte espigar todo este grano de su campo? Su nombre es Boaz. ¿Boaz? Boaz. Es pariente de Elimelech. Siempre fue un niño bondadoso. Sigue siendo así. Mira lo que me dio. Y tengo más. Ve, hay que separar el grano. Ahora, con sus necesidades cubiertas, Ruth empezó a sentir el dolor de la soledad, la realidad de una extranjera en una tierra extraña. Ahora se siente como un hogar. Sí, así es. Ruth, ¿cómo está tu corazón? Me refiero a Malón. Algunos días estoy ocupada y lo olvido. Otros es en todo lo que pienso. Dios tiene algo para ti. Él no quiere verte sola. Soy una extranjera. Ningún hombre en Belén se querrá casar conmigo. Cualquier hombre moriría por estar contigo. No creo que sea capaz de procrear una familia. Eres muy joven para decirlo. ¿Y qué hay de ti? No puedo casarme y dejarte olvidada. Es muy pronto. Ahora dices que es muy pronto. Un día dirás que es muy tarde. Tal vez Dios encuentre la forma de bendecirnos juntas. Todo es posible para Dios cuando es su voluntad. En esta área tenemos que asegurarnos de que haya una cerca a todo alrededor. Porque ¿Acaso te volviste loco? ¿Qué? Escuché que le estás dando comida extra a esa extranjera. Sabes que si haces eso, debes darle también a todos los demás. Y de seguro lo harás. Ella nunca ha tomado más de lo que es permitido por la ley. Y aún así no tomaría... No pierdas tiempo con él. Esto no se trata de la ley. Es sobre tratar a una extranjera. Mejor que a tu propio pueblo. Dile a Simeón que prepare un paquete y se lo dé a Noemí. Dile que es un regalo de mi parte. Tendrán su comida. Está trayendo una maldición sobre nosotros. La maldición de la muerte. La misma maldición que llegó a su familia. Señor. Solo porque somos parientes. No significa que tenga que tolerar este comportamiento. Un día me necesitarás y no voy a estar ahí. No lo escuche. No sabe nada sobre lo que pasa. Es un tonto. No permitas que nadie te llame tonto. Entiendo lo que está tratando de hacer, señor, pero le ruego que tenga cuidado. ¿Te preocupas por mí? Bueno, si puedo hablar con libertad, muchos estamos preocupados sobre por qué se desvive por esta mujer. ¿Por qué es tan difícil de entender? Amor, señor. Verá, el amor nunca ha sido parte de su vida. Todo ha sido trabajo. Lo único que está antes de Dios y lo único después es dormir. Así que... Mira, ¿quién dijo algo sobre el amor? Solo trato de encontrar a la correcta. Bueno, muchas buenas mujeres han ido y venido mientras espera por la correcta. ¿Por qué conformarte con lo bueno cuando puedes tener algo grandioso? Muy bien, voy a recordar eso.
Solo pido que mi buen amigo Boyce tenga sabiduría para ver lo grandioso cuando esté parada frente a él. No. Disculpa, Mara. Es bueno ver que la vida ha vuelto a este lugar. Todo ha sido por Ruth. Ella ha sido muy buena contigo. Todas las madres están celosas. ¿Entonces nunca te casaste, Tani? No, pero estoy en paz con eso. Dejé que esa idea se alejara de mi mente hace mucho, mucho tiempo, querida amiga. ¿Lo hiciste otra vez? ¿Qué? Bueno, yo vine aquí a consolarte a ti y ahora estás pensando en mí. Eres mi amiga. Es lo menos que puedo hacer. Lo sé. He visto cómo tú y Ruth están luchando día con día. ¿Por qué no vendes esto de una vez? Sal de aquí. Puedes conseguir un muy buen precio por él ahora mismo. Lo he pensado. Pero siento que Dios me está diciendo que espere. Lo sé, pero puedes vendérselo a... ¿Noemí? ¿Sí? Está en casa. Dios la bendiga. Soy Simeón. Mi amo Boaz le envía un regalo a usted y a Ruth. Boaz es muy generoso. Pase, coma con nosotras. Hay suficiente para todos. ¿No se quedará? Yo debo trabajar. Bueno, que Dios lo bendiga. Y a ustedes. Es bueno ver a Simeón haciendo algo noble. ¿Tú lo conoces? Sí, claro. Es un hombre amable que pasó por momentos difíciles, pero escuché que Dios lo bendijo. Me quedé sin agua. Vayamos al pozo. Nos hará bien caminar. Sí. Las encuentro de nuevo. Déjenme ayudarle, Noemí. Gracias, Simeón. ¿Sabes que la fiesta de la cosecha es mañana? Sí, lo sé. Esta es la primera vez que iré. Porque ahora soy segador. Me alegra mucho escuchar eso. Gracias. A Tani le encantaría ir a la fiesta contigo. Sería un gran honor. A mí me gustaría mucho. Te veremos en la casa. Te agradezco mucho lo que acabas de hacer, creo. Nunca pensé que un hombre como él estuviera interesado en mí. Dios hace milagros inesperados. Sí, los hace. ¿No es así? ¿Cómo es que trabajé todo el día y la que está agotada eres tú? Ruth, ¿En qué estás pensando? Ven, siéntate. Tenemos que hablar. Dios ha puesto algo en mi corazón. El tiempo es ahora. El momento llegó. Madre, no me digas que estás muriendo. No me había sentido tan bien en años. Qué justo. Es momento de que tú avances. Madre, no puedo dejarte. Escucha. El festival de la cosecha es esta noche. Debes asistir. Sabes que no se me permite ir. No eres solo una espigadora. Por mí eres familia. Lo que me lleva a esto.
Pienso que Dios me ha demostrado con quién te casarás. Soy de Moab. Nadie ni siquiera me mira. Hija, hay alguien que te mira todos los días. ¿Quién? Boaz. Boaz. Bueno, sé. Es un hombre tan gentil. Pero no soy merecedora de su amor y... él no podría estar interesado en mí. Oh, Ruth. Boaz ha estado esperando por alguien como tú, así como tú has esperado por alguien como él. Él puede protegerte y proveerte. Muéstrale tus sentimientos esta noche. Pero hoy es la fiesta de la cosecha y... estar ocupado con la celebración, no creo. Te aseguro que cuando te vea, se detendrá y se dará cuenta. Mírame. He estado usando la misma ropa desde que llegamos. Él notará lo mal que me veo. Ven, déjame mostrarte algo. Madre, es muy hermoso. No tienes por qué hacer esto. Claro que sí, Ruth. Tú has sido muy buena y leal conmigo, aun cuando no debía hacerlo. Mereces algo que refleje la belleza que yo veo en ti. Es el vestido más hermoso que haya visto. Tal vez tengas razón. Tal vez Boaz pueda notarme. Pero hay más y tendrás que confiar en mí. Está bien. Esta noche, cuando vayas a la fiesta, espera. Seguramente querrás correr hacia él, pero no lo hagas. Solo observa y espera hasta que él haya comido y bebido. Y entonces síguelo a donde vaya a descansar. Espera que se quede dormido. Descubre sus pies y recuéstate en ellos. Madre, confío en ti. Pero no puedo hacer eso. Oh, Ruth. Es una costumbre de nuestro pueblo. Boaz reconocerá la señal que harás. Y él te demostrará si está de acuerdo o no. ¿Y si no es un hombre honorable? ¿Y si trata de aprovecharse de mí? Si Boaz es el hombre de Dios que yo conozco, él solo hará lo que la ley dice que haga. Este plan parece muy tonto. Créeme, Dios usa las cosas tontas de este mundo para confundir a los sabios. Él no permitirá que te hagan daño. Está bien. Voy a hacerlo. Bien. Tenemos poco tiempo, así que tenemos que alistarte. Ay, ya necesitaba un descanso. ¡Salud! Todo fue bonito. Así fue. También lo pensaba. Adelante, bebé. Esa será mi última bebida. Ay, por favor, merece más que eso. ¿Y tú qué tal? ¿La has pasado bien? ¿Alguien cautivó tu mirada? Seth siempre decía que las mujeres te quieren si tienes algo que ofrecer. ¿Seth? Entiendo por qué sigues soltero. Muy cierto. Mira, eres un buen hombre. Fuerte, valiente. Eres más de lo que cualquiera de ellas querría. ¿Crees eso? Sí. Solo tienes que confiar en ti mismo. Además, ¿qué tienes que perder? Si dice que no, no serás menos de lo que eres ahora. Está bien, cierto. Tienes razón. Lo sé. Salud por otro gran año de la cosecha.
Hola. Qué bueno que te acercaste. ¿Quién es? Soy yo, Ruth. ¿Ruth? ¿Qué estás haciendo aquí? Porque eres alguien bueno. Me acerco a ti esta noche. Una vez pediste que Dios me protegiera bajo la extensión de sus alas. Ahora, yo pido lo mismo de ti. Gracias a Dios. Noemí te dijo que hicieras esto. Sí. Tú eres una mujer muy obediente. ¿Por qué yo? De todos los hombres que pudiste escoger, ¿por qué yo? Porque tu bondad es más grande de lo que jamás haya visto. Me mostraste misericordia cuando no la merecía. No elegiría a otro. Eres el único que puede salvar a nuestra familia. La primera vez que te vi en el campo, supe que eras especial. Oré y le pedí a Dios que, si era su voluntad, me dieras tu amor. El Señor lo hizo posible. No soy tu pariente más cercano. Hay otro. Uno con quien he creado un problema. Él haría lo que fuera para fastidiarme. Especialmente si tiene algo que ver contigo. ¿Quién es el hombre que podría odiarte? Neb.
el hermano de Elimelech. Pero esto es algo que yo mismo he provocado y sé que puedo solucionarlo. Es mi problema resolverlo. Y lo haré. Tienes que confiar en mí. Lo arreglaré. Tú necesitas dormir. Puedes hacerlo aquí. Ven aquí. Ahora duerme. Me encargaré de todo. Ruth, despierta, despierta. Tienes que irte antes de que amanezca. Las personas podrían pensar mal. Desde que te conocí, siempre has pensado en mí antes que en ti. Bueno, una mujer debe ser tratada con amabilidad. Sin importar de dónde venga o quién sea. De verdad quiero estar contigo. Pero tengo que hacerlo según la ley. No puedo tocarte hasta que la ley lo permita. Voy a resolver esto, créeme. Necesito que vayas con tu madre. De acuerdo. Espera. Quiero que tomes esto. Dale esto a Noemi. Dile que le agradezco. Ella entenderá. Y el siguiente día, Boaz se sentó, sin comer ni beber, hasta que Dios le mostró cómo estar junto a su único y verdadero amor. ¿Cómo te fue? Ay, madre. Debiste verlo. Se despertó y dijo, ¿quién está ahí? Y dije, soy yo, Ruth. Y él. Ay, madre. Es un hombre honorable. Tenías razón. Gracias por mostrarme el camino. Pero hay un problema. Hay un pariente más cercano que Boaz. Es Neb. ¿Lo sabías? Sí. Podría haberme facilitado la vida viendo el campo y acercándonos a Neb. Pero no quería que cayeras en sus manos. Y sabía que Boaz lucharía por ti. Él dijo que haría lo correcto. Que hay que esperar. Boaz hará su parte, pero debemos hacer la nuestra. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Orar. Padre, te agradezco con todo mi corazón. Te agradezco por tu misericordia, por tu gracia, por una segunda oportunidad. Quiero que me traiciones. ¿Qué? Quiero que vayas con Neb. Dile que acabo de perder. Que perdí la razón por estar enamorado de Ruth.
Y que estoy a punto de darle la mitad de mi grano. Pero, señor, eso podría arruinarlo. Es que podrían ridiculizarlo públicamente por mostrar favoritismo. Lo sé. Es amor. Por eso lo arriesgaría todo. Está bien. Si usted cree en eso, también yo. Neb, tenías razón. Boaz perdió la razón por esa mujer moabita. Es decir, decidió darle la mitad de su grano a Ruth. Lo sabía. El hijo de Rahab está mostrando quién es. ¿Testificarías sobre esto? Sí, lo haré. Eres un hombre sabio, Benjamín. Te daré una recompensa. Te lo agradezco. Ahora tenemos que llevar a los ancianos a la plaza pública para que todos puedan ver al verdadero Boaz. Uy, señor. ¿Lo que dices es cierto? Este hombre testificará de eso. ¿Juras que lo harás? Doy mi juramento solemnemente. Neb, esto es muy bueno para tu pueblo. Reuniré a los ancianos. Nos veremos en el templo. Boaz, estás aquí. Estamos preocupados sobre tus acciones con la cosecha. No tengo nada que ocultar. No tomarán esto a la ligera una vez que descubran lo que sé sobre tus intenciones. Miembros del Consejo, pueblo de Israel. Este hombre es un traidor. Planea darle la mitad de su grano a esa mujer de Moab. Él ya no es uno de nosotros. Si yo hiciera algo así, si le diera algo a un extranjero, esperaría ser apedreado. Tiene razón en todo lo que dice. ¿Esto es cierto, Boaz? ¿Planeas hacer lo que él dice? Neb tiene razón. Yo planeo ayudar a la viuda, pero comprando la tierra que le pertenecía a Elimelech y haciéndome su pariente, pero salvar la casa de Elimelech de la indigencia. Tú no harás eso porque ese es mi derecho. Yo soy el pariente más cercano. La tierra de Elimelech y su esposa son mías. Neb, no leíste la ley con atención. No es la viuda de Elimelech a quien redimes, sino la esposa de su hijo, la moabita llamada Ruth. No es así. No es así. Neb, ¿aún piensas redimir la tierra y a Ruth? No me casaré con una mujer de Moab. Él lidiará con ella. Como lo dicen nuestras leyes, quítate la sandalia y dásela a Boaz. Por el poder del consejo dado por Dios, yo nombro a Boaz pariente redentor de la casa de Elimelech. ¡Sí! ¡Muy bien! Pero si no planeabas darle la mitad de tu grano, entonces ese hombre es un mentiroso. No, él no mintió. Planeo darle la mitad de mi grano a Ruth. ¿Lo ven? Pero no la mitad que le pertenece a Israel. Quiero darle mi mitad, porque planeo convertirla en mi esposa. ¡Felicidades, jefe! Ruth y Boaz se casaron poco después, y una nueva esperanza nació para Ruth y Noemi, lo cual, sin duda, fue una bendición de Dios. Su confianza y fe en Él
permitieron que su familia recibiera bendiciones que nunca imaginaron. Una temporada después. Vine en cuanto supe. Hay algo muy malo con Ruth. No puede retener nada de lo que come. Pues necesito que esperes afuera. ¿Y qué hago? Nada. Solo ora. ¿Orar? Sí, ora. Ella quiere que ore. Esperé todos estos años. He hecho todo lo que tú querías. La amo. No puede estar pasando esto. Dios, yo quisiera... ¿Por qué se están riendo? ¿Un bebé? Un bebé, sí. Mi madre y mi padre me nombraron Obed, que significa siervo. La vida de Noemí se completó de nuevo, gracias al amor de algo tan pequeño como un recién nacido. Noemí me amó y me cuidó durante toda su vida, como si fuera suyo. Gracias. Sé que estás aquí conmigo. Sé que siempre has estado. Dios mío, muchas gracias por el pequeño Obed. Protégelo todos los días de su vida. Y que su familia siga bendiciendo a Israel. Piensa en tu bisabuela y en Noemí. Si no hubieran confiado en Dios en los días más difíciles de sus vidas, tú y yo no estaríamos aquí hoy. Es maravilloso lo que Dios hizo por nuestros antepasados, pero también lo hará por mí. Solo porque un hombre vino y me dijo que iba a ser rey y me ungiera la cabeza con aceite, no significa que lo sea. Él te dio la fuerza para luchar contra un león y un oso que atacaban las ovejas de tu padre. Si te ayuda a proteger las ovejas, sin duda te dará sabiduría y fuerza para ser rey. Tu padre quiere que vuelvas a casa y lleves el almuerzo a tus hermanos. Ve y haz lo que el Señor te dice. Gracias. David, se te olvidó esto.